En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes ganar $60 creando vídeos sin tener ningún tipo de experiencia. Si quieres aprender cómo hacerlo, continúa viendo el vídeo. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy David y os envío un saludo. Si quieres conocer diferentes estrategias o formas de cómo ganar dinero en internet y así conseguir tener ingresos todos los meses, estás en el canal adecuado. Os voy a dejar en la descripción del vídeo toda la información para que comencéis vuestro negocio real en internet por tan solo $1 por tiempo limitado, en el cual tendrás toda la capacitación, entrenamientos y cursos para lograr comenzar un negocio real en internet. Así que ahora ya no hay excusas para comenzar tu negocio porque con tan solo $1 podréis lograrlo. Tenéis toda la información en el link de la descripción y en el comentario fijado a este vídeo. Cualquier pregunta que tengáis no dudéis en dejármela en comentarios y os sacaré de todas las dudas que tengáis respecto a la información. Hoy te voy a enseñar a cómo puedes ganar dinero creando vídeos para campañas publicitarias, tanto sea para personas o como para diferentes negocios o empresas que lo necesiten. El nivel de dificultad fácil, os estaré brindando la herramienta con la que vamos a trabajar, es 100% gratis, no necesitas ningún tipo de inversión para comenzar a ganar ese dinero. Está disponible mundialmente, vale para cualquier país del mundo, no tienes que tener experiencia, ya que es una forma sencilla de hacerlo. Vas a recibir tus pagos a través de la plataforma de PayPal y vas a ganar $60 por cada vídeo que realices. Os voy a enseñar lo primero con la plataforma que vamos a trabajar, que va a ser la plataforma de Fiverr. Para cualquier persona que no la conozca, la plataforma de Fiverr es una plataforma de freelancer, de personas que trabajan como freelancer, haciendo diferentes trabajos para personas, como por ejemplo ahora que nos vamos a basar a crear vídeos para otras personas que necesiten, por ejemplo, un vídeo para su anuncio en diferentes redes sociales. Lo que vamos a hacer para trabajar con esta herramienta es registrarnos en ella para trabajar como freelancer, para luego poder nosotros promover nuestro trabajo y así crear vídeos y cobrarle a otras personas por esa creación de los vídeos. Te vas a crear una cuenta en Fiverr que es totalmente gratuita, no necesitas ningún tipo de inversión para trabajar con ella. Vas a trabajar y vas a ofrecer tus trabajos a otras personas. Y aquí lo que vamos a hacer, por ejemplo, ya veis un anuncio de vídeo, vamos a ver cómo vamos a trabajar. Aquí ya veis que hay una persona que crearé 3 anuncios de vídeo para tu tienda, otra persona que creará un vídeo de Facebook moderno para su negocio. Aquí, bueno, hay diferentes personas en las cuales están trabajando con esta estrategia. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a entrar por ejemplo un perfil para que veáis que esta persona está cobrando $60 por crear los vídeos, ya veis, 3 anuncios de vídeos de alta calidad, otros vendedores le cobrarán 60 por un solo anuncio, yo crearé 3 anuncios de vídeo hermosos, un día de entrega, edición de vídeo, la escritura de guiones, 20 segundos de tiempo de ejecución, 5 variaciones de longitud. Bueno, aquí tiene diferentes formas, tiene 3 productos, básico, estándar y premium, que solo puedes implementar luego tú cuando estés trabajando con ello. Aquí te dice lo que obtendrás por los $60. Bueno, este sería un perfil como el que vamos a crear nosotros para poder trabajar con esta herramienta. Y lo que vamos a trabajar para luego en Fiverr, os voy a enseñar la herramienta con la que vamos a trabajar. Nosotros lo haremos con Fiverr, también lo puedes hacer, hay diferentes plataformas de freelancer. Tenéis también People Per Hour, que es similar a Fiverr, y tenéis también otra plataforma que funciona muy bien, que es la plataforma de freelancer, que también funciona y es similar a Fiverr. Yo siempre hablo de Fiverr porque es la plataforma más conocida y la plataforma más popular, y la cual casi todas las personas que quieran, por ejemplo, un vídeo para su anuncio, lo que van a hacer las personas es casi siempre ir a Fiverr porque es a nivel mundial y es una plataforma que es la más conocida y la más popular de todas. Y lo que vais a hacer, lo que os decía, os creáis una cuenta y luego ahora os voy a enseñar cómo podéis editar los diferentes vídeos para luego subirlos aquí. Cuando una persona, por ejemplo, os pida que le creéis un vídeo sobre cualquier categoría, lo tengáis ya disponible con imágenes y con fotos diferentes para luego poder editarlas y luego ofrecérselas ya a la persona que te contrató para que luego así ya recibas el pago en el momento que tengas ya el vídeo creado. Esta sería la herramienta con la que vamos a trabajar, que sería esta página,
que ya veis aquí que tiene vídeos en 4K, tiene vídeos en HD, todo totalmente gratuito. Tiene, por ejemplo, categorías. Vamos a entrar en las categorías para que las veáis. Estas serían las diferentes categorías que tiene de vídeos. Aquí lo que podéis hacer si os contrata, por ejemplo, una persona que quiera hacer, por ejemplo, ya veis aquí de viajar, por ejemplo, que quiera hacer un vídeo para promocionar una plataforma de viajar o cosas similares, vais a ir aquí, aquí tenéis las diferentes imágenes y vídeos. Ya veis aquí, por ejemplo, vais a playa, aquí tenéis diferentes imágenes. Tenéis también vídeos ya creados automáticamente. Lo que tenéis que hacer es descargar las diferentes imágenes, los diferentes vídeos, subirlos al editor, editar las fotos y de forma sencilla tendréis los vídeos creados en cuestión de minutos. Y mucha gente que preguntará, oye David, yo por ejemplo, ¿y cómo hago para pasar estas fotos y editarlas? El editor que yo utilizo para trabajar, que siempre recomiendo para todas las personas, es este editor, que es el editor de Shotcut, que para mí es el mejor editor que existe a día de hoy. Para mí, ya os digo que a otras personas les gustará a otros, a mí me gusta este editor porque lo empecé a trabajar cuando empecé con mi canal de YouTube, que no tenía una computadora potente y lo utilizaba y me funcionaba perfectamente. No necesita requisitos muy buenos, es totalmente gratuito, no tiene marcas de agua. Ya os digo que es súper completo y para mí funciona muy bien. Y lo que os digo que no necesita altos requisitos para poder trabajar con él. Podéis trabajar con este, como podéis buscar cualquier tipo de editor. Yo os recomiendo este porque para mí es el editor que yo utilizo y para mí el que mejor funciona. Y ya os digo que no tiene marcas de agua porque muchos en su versión gratuita tienen marcas de agua. Este no tiene ninguna marca de agua y funciona perfectamente. Y diréis, no, es que yo por ejemplo no sé editar un vídeo en Shotcut, ¿cómo puedo hacer o qué tengo que hacer? Pues mira, es tan fácil como ya sabéis. Vais, como siempre os digo, ir a YouTube. Siempre os recomiendo YouTube como Google, que son vuestros mejores amigos, donde allí tendréis toda la información que necesitáis para cualquier cosa. Aquí lo que vais a hacer, buscar por ejemplo cómo editar en Shotcut, y aquí tienes, ya veis, aquí un vídeo, editor de Shotcut en español. Tenéis aquí otros vídeos, incluso hay personas que tienen hasta cursos específicos de este editor. Ya os digo que si no queréis este editor podéis buscar otro, yo os lo recomiendo porque para mí es el mejor editor, el que mejor funciona y no necesitáis altos requisitos, porque yo probé con muchos editores y siempre tuve problemas con ellos, entonces por eso siempre os aconsejo este, porque no necesitáis de tener una computadora muy potente para editar los vídeos y lo que tenéis que hacer es ir a esta página, como os dije, ir al nicho que os pidan. Si os pidan por ejemplo de naturaleza, lo que vais a hacer es buscar por ejemplo de naturaleza. Si os piden por ejemplo de animales, pues tenéis aquí de animales, tantos diferentes, ya veis, vídeos como por ejemplo tenéis también fotos. Lo que tenéis que hacer es descargar por ejemplo varios vídeos que os den aquí, descargar esos vídeos, unirlos todos en el editor, en el momento que los tengáis en el editor, crear el vídeo y en el momento que lo tengáis, pues ofrecerlo a la persona que os contrató. Y ya os digo que si lo estáis cobrando como estas personas, podéis estar ganando $60 por la creación de un vídeo que os va a llevar minutos, porque lo que es descargar aquí las imágenes y luego en el momento que ya sepáis editar perfectamente con el editor, lo que vais a hacer es editar un vídeo. Os puede llevar media hora editar el vídeo para dejarlo perfectamente para vuestros clientes y directamente ya os digo que creando un vídeo podéis estar ganando $60. Y no solo $60, yo digo el ejemplo de $60, pero por ejemplo aquí esta persona está cobrando $240 por la creación de un anuncio de vídeo en Facebook. Y aquí similares, otra persona aquí que está cobrando, ya veis, nuestro estudio creará anuncios de vídeo de Facebook. Para los anuncios de Facebook pagados, mira, por $120, y tenéis aquí diferentes. Yo os dije $60 porque podéis poner este precio sin ningún tipo de problema. Vais a ganar $60 por un vídeo que os va a llevar a realizarlo, vamos a suponer, entre que descargue las imágenes, lo que os dije de editar, que tardéis media hora, que os lleve un trabajo de 1 hora y estaréis ganando $60 una y otra vez con esta misma estrategia. Así que ya veis lo sencillo que es ganar ese dinero. Ya veis que podéis ganar $60 por cada vídeo que realicéis. El nivel de dificultad es fácil porque ya os digo, si veis los tutoriales de cómo editar un vídeo, no os llevará más de media hora editar un vídeo. Lo que tenéis que hacer es descargar las imágenes que os dije anteriormente, descargarlas a la computadora, unir las imágenes, tanto imágenes como vídeos, y luego utilizarlos, juntarlos todos en el editor y ya tendréis el vídeo creado perfectamente para la publicación en los anuncios. Ya visteis que os brindé la herramienta en el editor que podéis utilizarlo, tanto el editor como la página donde podréis descargar las diferentes imágenes y los diferentes vídeos.
Es una estrategia 100% gratuita, ya que no necesitáis ningún tipo de inversión. Lo que vais a hacer es uniros y loguearos en Fiverr, trabajar en la plataforma como freelancer y así hacerlo todo de forma totalmente gratuita, ofrecer vuestro trabajo y cuando os contraten las personas ganar por la creación de los vídeos. Está disponible mundialmente, ya lo sabéis que podéis trabajar tanto con Fiverr, como os dije anteriormente, como People Per Hour, como freelancer, como con diferentes plataformas. Yo siempre recomiendo la plataforma de Fiverr porque es una plataforma que cualquier persona que quiera contratar a alguien siempre suele ir a esa plataforma porque es la más popular a nivel mundial. Esa plataforma te paga a través de PayPal, por eso si no tienes ningún tipo de problema cada vez que te contrate alguna persona a través de la plataforma de afiliado, lo que van a hacer es pagarte a través de la plataforma y recibes el dinero sin ningún tipo de problema. Y nada más, vas a ganar $60 por cada vídeo que realices. Un vídeo que te puede llevar, en el momento que ya le cojas un poco el tranquillo y empieces a trabajar con la herramienta y empieces a descargar los vídeos, que te va a llevar poco tiempo, editar los vídeos y luego brindar esos servicios a los clientes que te pidieron el vídeo, ganarás $60 por cada tarea que realices. Así que dime si no es una buena estrategia de ganar dinero en internet realizando vídeos ya con las herramientas que os puse, que lo tenéis todo casi hecho y tenéis diferentes estrategias. Podéis trabajar lo que os digo, podéis registraros tanto en Fiverr como en People Per Hour, como en freelancer. Cuando más plataformas os registréis y trabajéis con más plataformas, más oportunidades de negocios van a llegar y más posibilidades vais a tener de ganar más dinero con ello. Y nada más por el vídeo de hoy. Ya veis la estrategia en la cual podéis ganar $60 cada vez que realicéis un vídeo. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros al canal, activar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Cualquier cosa, ya sabéis, me la podéis dejar en comentarios que estaré encantado de responderos. Nos vemos en un próximo vídeo, que tengáis un buen día.